Hola, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos a través de espacio virtual. Mi nombre es Mónica Corado. En nombre de la Universidad Galileo, les damos la cordial bienvenida a la conferencia Biofilms y Microbiología Espacial en Guatemala, a cargo del Instituto de Investigación de Ciencias de la Tierra y Astronomía. Para el inicio, les presento a nuestra conferencista, la licenciada Catherine Herrera, quien nos contará su experiencia como microbióloga en la Estación Espacial Internacional. Asimismo, nos acompañará el doctor Alfredo Samayoa, catedrático del Diplomado en Astrobiología. Asimismo, le doy la bienvenida al ingeniero Edgar Castro Batén, director del Instituto de Investigación de Ciencias de la Tierra y Astronomía, y actualmente es catedrático de Astronomía Básica en Universidad Galileo, quien hoy nos contará un poco más a detalle sobre la licenciada Catherine. Ingeniera, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo esta noche. Hola Mónica, bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí esta noche porque tenemos una plática fuera de lo normal, fuera de lo común. Así que va a ser muy bonito poder conocer el trabajo que ha hecho una guatemalteca destacada que ha logrado hacer un experimento que se colocó en la Estación Espacial Internacional. Así que gracias por la presentación. Voy a darle la bienvenida. Se trata de Catherine Herrera Jordán. Ella es, y bienvenido al doctor también, el bienvenido doctor Alfredo Samayoa, quien es el catedrático de el diplomado en astrobiología. Estamos abriendo brechas acá en Guatemala y una muestra es Catherine. Ella es una guatemalteca bioquímica, microbióloga guatemalteca que es apasionada por la ciencia, por la educación, por la conservación, por las arañas y el espacio. Comenzó con la investigación espacial en el año 2017. Para esto realizó el diseño y puesta en marcha de el primer prototipo hecho a mano de un simulador, oiga usted, un simulador de microgravedad en el país. En el 2019 viajó a Colorado, Boulder, para formar parte de 2 proyectos financiados por la NASA. Los proyectos se llamaban Simulated Microlunar and Martian Microbial Research y Space Biofilms, siendo este último el proyecto del cual trabajó su tesis de licenciatura. En el año 2021 cofundó la Asociación Guatemalteca de Ingeniería y Ciencias Espaciales, AGICE. Por si usted no lo sabía, existe en Guatemala la Asociación Guatemalteca de Ingeniería y Ciencias Espaciales. Así que si quiere ser miembro, puede ser también miembro de esta asociación. Esta asociación está hecha para el desarrollo de las ciencias biológicas, físicas y tecnológicas con enfoque espacial. Actualmente, Catherine es presidenta de AGICE y parte del proyecto MUSA de la empresa Orbital Space Technologies, además de ser el punto nacional de contacto para el Space Generation Advisory Council. Fue nombrada como líder espacial emergente en el 2021 por la Federación Internacional de Astronáutica. Yo no sé si los guatemaltecos sabíamos eso. Voy a repetirlo. Fue nombrada como líder espacial emergente en el 2021 por la Federación Internacional de Astronáutica. Imagínese usted. Y viajó a Dubái para presentar el simulador de microgravedad guatemalteco en la Conferencia Internacional de Astronáutica. En 2022, el año pasado, viajó a París a presentar su trabajo de tesis frente a científicos de la NASA, ESA y JAXA. Actualmente se encuentra aplicando a doctorados en el exterior. Sueña con abrir más puertas a más guatemaltecos para que tanto niños como adultos sepan que el cielo ya no es el límite para Guatemala. La recibimos con un aplauso a Catherine. Bienvenida, Catherine. Gracias por estar con nosotros esta noche y por haber aceptado darnos esta conferencia. Estamos muy contentos acá con el doctor Samayoa en darle la bienvenida y la dejo en el uso de la palabra para que inicie su conferencia. Muchísimas gracias por la presentación. Qué bonito se sintió.
que fuera presentado con tantos ánimos y con tanta emoción. De corazón espero que les guste mi presentación y pues vamos a comenzar de lleno de una vez. Esta es de las primeras presentaciones públicas que hago en donde presento en Guatemala directamente mi trabajo de investigación y un poquito con un enfoque más científico y menos enfoque a mi historia y lo que hago. Igual, pues les tengo que contar un poquito de mi trabajo y demás para pues darle un poquito de contexto de cómo es la microbiología espacial en Guatemala, pero esta es la primera vez que lo hago lo más científico posible, entonces ahí me van contando qué tal, si les gusta y los leo en los comentarios y en las preguntas. Entonces, siempre me encanta comenzar con frases y esta es una de mis frases favoritas, que es: la exploración está dentro del cableado de nuestros cerebros. Si podemos ver el horizonte, queremos saber qué hay más allá. Esta frase la dijo Buzz Aldrin, que es uno de los famosos que llegaron a poner sus pies en la luna. Y a mí me parece excelente porque realmente los seres humanos somos así. Tenemos una gran curiosidad y siempre nos preguntamos qué hay más allá de lo que ya sabemos. Entonces, para darles un poquito de contexto respecto a la biología y microbiología espacial, pues esto comenzó hace 62 años, un 19 de agosto de 1960, cuando se envió el Korabl Sputnik 2, mal llamado Korabl Sputnik 5. En esta misión se enviaron a Belka y Strelka, que son esas dos perritas que ustedes pueden ver al fondo, pero además de ellas se mandó también 40 ratones, 2 ratas, moscas de frutas, semillas, cepas fúngicas y bacterianas, células ELA y 2 tipos de bacteriófagos, principalmente para saber cómo se comportaban al estar en la estación espacial, al estar en la órbita, porque en aquel entonces todavía no había estación espacial, ¿verdad? Hace 61 años, un 12 de abril de 1961, se realizó el primer vuelo orbital humano de 89 minutos con el cosmonauta Yuri Gagarin. Y hace 53 años tenemos la llegada del hombre a la Luna, cuando un 16 de julio de 1969 se lanzó la misión del Apolo 11, que llegó a la superficie de la Luna el 20 de julio. Y ahí pues están los famosos Armstrong y Aldrin, que pues ya todos conocemos. Algo importante que tenemos que entender es qué es la biología espacial y con esto qué es la microbiología espacial. Lo más importante que a mí me encanta decir siempre es que no se tiene que confundir con la astrobiología. Obviamente los que están presentes, que son del diplomado, pues ya sabrán esta diferencia, pero para los que nos escuchan externos a esto, les cuento que la astrobiología es la búsqueda para entender cómo comenzó la vida en el planeta Tierra y con esto aplicar nuestros conocimientos para buscar vida en otros planetas o en otros cuerpos celestes que hay en el universo. Por otro lado, la biología espacial y la microbiología espacial pues busca investigar cómo los organismos que tenemos en la Tierra se comportan cuando son expuestos a condiciones espaciales. Entonces, pues esto se hace principalmente en lugares como la Estación Espacial Internacional, la Estación Mir que teníamos antes, y también experimentos en la Tierra que simulan las condiciones espaciales. La principal función de esto es para que nos preparemos para el futuro de los viajes espaciales y pues estudian procesos como metabolismo, crecimiento, respuesta a estrés, fisiología y desarrollo, y hay muchas escalas con las cuales se puede hacer este tipo de investigación, de moléculas a células, de células a tejidos, de tejidos a órganos, de órganos a sistemas y de sistemas a organismos completos o incluso comunidades de microorganismos. Los objetivos de este tipo de investigación, según lo define la NASA, es principalmente descubrir cómo los sistemas biológicos responden, se aclimatan y adaptan al ambiente espacial. También se busca desarrollar modelos fisiológicos integrados para la biología espacial, identificar los mecanismos y las redes que gobiernan los procesos biológicos en el ambiente espacial, promover la ciencia abierta. Como ya sabemos, el espacio es de todos, no es de una persona o de una nación o de alguien en específico, sino desde todos, desarrollar tecnologías biológicas de punta para facilitar la investigación en el espacio y permitir la transferencia de conocimiento y tecnología para entender la vida en la Tierra de mejor manera. Entonces, ¿qué es lo que sabemos nosotros realmente sobre, digamos, la salud de los astronautas o la salud en general en el sector espacial? Pues la NASA y todas las organizaciones que se han puesto de acuerdo para poder investigar la salud de los seres humanos al ser expuesto al espacio han determinado que son 5 los peligros principales que se puede encontrar un humano durante los viajes espaciales. El primero es la distancia a la Tierra, el segundo el aislamiento, el tercero un ambiente cerrado y hostil, el cuarto los efectos de la radiación y el quinto un campo gravitacional alterado.
Obviamente esto es importante pues porque hay diferentes tipos de daños que pueden hacer estos 5 peligros. Hay efectos psicológicos, efectos cognitivos y efectos fisiológicos. Y principalmente es importante porque hemos logrado determinar hoy por hoy que son cambios que se obtienen en la Estación Espacial Internacional o al estar expuestos a microgravedad y que no necesariamente regresan a la normalidad luego de que las personas regresan a la Tierra, ¿verdad? O empiezan a sufrir ahí sí que el peso de la gravedad, ¿verdad? Entonces, es súper importante principalmente porque nosotros planeamos mandar humanos más allá de la Tierra, más allá de la Luna, y si queremos enviar personas que tengan que ser expuestas a ambiente espacial por mucho tiempo, lo mejor es asegurarnos que estas personas lleguen en la mejor calidad posible, ¿verdad? Que no lleguen con cáncer, que no lleguen con enfermedades secundarias o algo que los vaya a hacer no ser capaces de cumplir sus misiones en los nuevos cuerpos celestes. Antes de entrar un poquito más en la investigación de biología y microbiología espacial y darles un poquito de contexto, siempre me encanta hacer una explicación de por qué se dice que hay gravedad cero. Y esto es principalmente un término mal utilizado gracias a las películas de ciencia ficción que literalmente se llaman gravedad cero o empiezan a hablar de que los astronautas sufren gravedad cero en el espacio. Antes de pasar a explicarles, me encantaría que ustedes en su casa o donde sea que nos estén escuchando se hagan una pregunta. Si yo les dijera o les preguntara a ustedes, ¿cómo es que los astronautas están flotando en el espacio? ¿Cómo lo explicarían ustedes? Porque sabemos que la gravedad es una fuerza que nos atrae hacia el planeta. Entonces, ¿cómo le hacen los astronautas para estar flotando? ¿Será que hay alguna forma en la que ellos bloquean esa fuerza de la Tierra alándonos hacia el centro? ¿O qué es lo que pasa realmente? Les voy a dar 5 segundos para que lo piensen, se los expliquen a ustedes mismos y ya luego les voy a explicar a ustedes. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, en realidad lo que hay no es gravedad cero. La gravedad es una fuerza que se tiene gracias a la interacción de dos objetos con masa. Es decir, por ejemplo, si yo tuviera suficiente masa, yo podría estar ejerciendo una fuerza de gravedad sobre mi computadora y ustedes sobre su teléfono, sobre su computador, sobre el pachón que tienen en la mesa, sobre sea lo que sea que tienen cerca. Y eso se calcula teniendo pues la masa del primer objeto, la masa del segundo objeto, multiplicándolos en esta ecuación de por acá y dividiéndolos por la distancia que separa el centro de masa de la masa 2 y el centro de masa de la masa 1. Entonces, digamos, para yo poder calcular cuál es la fuerza de gravedad que está haciendo el planeta Tierra sobre mí, yo tendría que saber cuál es la distancia entre mi centro de masa, que podemos dar, por ejemplo, que sea el ombligo, y el centro de masa del planeta Tierra. Ya con esa distancia conocida y sabiendo mi masa y la masa de la Tierra, y con esta constante G, que nunca cambia, podemos hacer la ecuación y saber realmente cuánta fuerza de gravedad está ejerciendo el planeta sobre mí. Y a pesar de que en el momento en el que yo me alejo del centro de masa del planeta Tierra, como por ejemplo si yo me fuera a la Estación Espacial Internacional, esta R de aquí va a aumentar haciendo que toda esta división sea con un resultante más chiquito. Realmente no es significativo como para decir que la gravedad siquiera se acerca a cero. Entonces, realmente, ¿por qué es que están los astronautas flotando ahí arriba y por qué es que ellos están sintiendo esta microgravedad? La realidad es que ellos ahí arriba están en constante caída libre. Entonces, esto se puede explicar con un simple aspecto de la física que es el tiro parabólico, y para eso quiero que se imaginen que ustedes tienen una pelota y la lanzan para arriba. Entonces, la forma que esa pelota va a ser es un semiarco, ¿verdad? La mitad de un arco, y pues va a seguir esta forma circular, ¿verdad? Entonces, ustedes tiran la pelotita, sale para arriba, llega al punto máximo y empieza a caer. Si ustedes lo lanzan parados, entonces el punto de caída va a ser más abajo del punto de donde ustedes lancen la pelota, ¿verdad? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros pudiéramos lanzar la pelota en el grado y la velocidad específica para que el arco que se forme de ese tiro parabólico sea exactamente el arco que forma la Tierra? Entonces, digamos, nosotros lanzaríamos la pelota y el arco comienza a seguir el arco del planeta Tierra, suponiendo este lanzamiento C, y empieza a caer y a caer y a caer y a caer, pero como tiene exactamente el arco de la circunferencia de la Tierra, entonces va a seguir cayendo y cayendo y cayendo y cayendo.
En realidad, la Estación Espacial Internacional y todos los astronautas que están adentro están en constante caída libre hacia el centro de la Tierra, por así decirlo, o hacia la superficie de la Tierra. Y pues ya se hubiera caído la Estación Espacial Internacional desde hace muchos años, pero hay unos propulsores que los mantienen en un radio de seguridad, que es lo que hace pues que no colapse hacia el planeta Tierra. Y también pues tienen que tener un poquito de cuidado para no alejar lo suficiente la Estación Espacial Internacional de ese radio para que pues alcance la velocidad de escape y se salga y vaya al infinito y más allá de la Estación Espacial Internacional. Entonces, con esta constante caída libre, lo que yo quiero que ustedes imaginen que viven los astronautas constantemente ahí arriba, es como cuando ustedes van en un carro muy rápido y de pronto hay una bajada y ustedes sienten que todos los intestinos se les quedan en la parte de aquí arriba o en la garganta. Ese es el sentimiento que tienen los astronautas todo el tiempo. Entonces, ese constante estrés, ese constante sentimiento y ese constante caída libre es lo que genera todos los problemas de salud que conocemos hoy por hoy. Y obviamente cuando ustedes están cayendo, digamos, si nosotros nos pudiéramos tirar de un paracaídas y estar cayendo y cayendo y cayendo constantemente sin necesariamente sentir la fricción del aire, entonces lo que tendríamos es que todos nuestros líquidos del cuerpo y nuestros órganos se mantienen en esa parte del tórax, ¿verdad? Entonces toda la sangre, digamos, se empieza a complicar, que llega a nuestras extremidades y eso pues tiene efectos en nuestro cuerpo y en nuestra salud. Y eso es lo que sufren los astronautas. No es que haya cero gravedad, sino que se llama microgravedad porque realmente ellos están en constante caída libre y al estar cayendo constantemente no tienen esa fuerza normal que va en contra de la fuerza que nosotros estamos haciendo ahorita en el suelo, por ejemplo, y por eso pues no tienen esa tensión, digamos, las células, pero realmente sí están sintiendo la fuerza de la gravedad, solamente que siguen cayendo y cayendo y cayendo sin encontrar una superficie. Esta microgravedad puede ser simulada a macro y a microescala. En macroescala, cuando nosotros queremos enviar a humanos para que puedan sentir lo que sienten los astronautas, se usan estos vuelos parabólicos. Para eso se utiliza este avioncito que se llama Zero G, que es súper gracioso porque pues, la gravedad cero no es un término correcto y el avioncito se llama gravedad cero, ¿verdad? Pero prácticamente son estos vuelos parabólicos en los que el avión va en una dirección, digamos, directa. De pronto sube y cuando comienza a subir, digamos, hagan de cuenta que apagan los motores y empiezan a caer. Desde que van en subida comienzan a caer y van solamente por la pura inercia de ese tiro parabólico. Entonces comienzan a caer y a caer y a caer y a caer hasta que llegan nuevamente a la trayectoria y pueden volver a agarrar ese trayecto, ¿verdad? Los vuelos de tiro parabólico aseguran 20 segundos de hipogravedad o microgravedad y 25 segundos de hipergravedad, que es lo que ustedes sienten cuando de pronto van en el carro y aceleran rápido y sienten que se pegan al sillón, eso es hipergravedad. Se tienen 31 parábolas que aseguran 10 minutos de microgravedad y también puede cambiar para simular gravedad reducida como en Marte o en la Luna. Ahora tenemos también los vuelos suborbitales que se pueden utilizar, que también usan una parábola para poder simular la microgravedad y pues nos da unos segundos o incluso días este tipo de vuelos suborbitales. Y también tenemos la Drop Tower, que es esta torrecita que ustedes ven por acá, pero este no es todo el tamaño de la torre, sino que aquí para abajo todavía tiene muchísimo la torre. Y lo que hacen es generar vacío aquí adentro, suben una capsulita hasta arriba y la dejan caer. Como hay vacío y no hay resistencia al aire, entonces caen en caída libre, pero son únicamente 9.3 segundos de microgravedad y se utiliza principalmente para hacer comprobaciones de tecnologías. Y a pequeña escala para los microorganismos tenemos 3 tipos de simuladores principales que se utilizan. Los clinostats que funcionan con el principio de la constante caída libre, el High Aspect Radio Vessel que también funciona con la constante caída libre y el Random Positioning Machine que también puede funcionar con la constante caída libre pero también se enfoca principalmente en una falta de orientación gravitacional. Entonces las cosas las ponen a girar sobre el eje X, sobre el eje Y en diagonal, y ese movimiento hace que las células que están adentro no puedan funcionar correctamente con su gravisensitividad, o sea, ellos no pueden saber dónde es arriba, dónde es abajo, y obtienen el mismo estrés que obtendrían en la Estación Espacial Internacional. El principio de un clinostat y la constante caída libre es sencillo. Si nosotros tuviéramos un tubito así, o imagínense un pachón con agua, y le damos así la vuelta, supongamos que este pachón está lleno, y lo empezamos a girar así, digamos, si nosotros tuviéramos partículas suspendidas adentro de este pachón y yo no muevo el pachón, esas partículas van a caer y se van a sedimentar hasta abajo.
En cambio, si comienzo a girar el pachón sobre el eje, entonces lo que va a hacer es que mientras las partículas vayan cayendo, al mismo tiempo se vaya moviendo siguiendo la dinámica de fluidos que hay adentro. Entonces se mantiene una constante caída libre, que es lo que sentirían en la Estación Espacial Internacional. Cuando yo quise empezar a hacer investigación espacial en Guatemala, me encontré con las limitantes de que aquí no teníamos el equipo y pues es muy complicado que nosotros podamos mandar cosas a la Estación Espacial Internacional, principalmente porque es carísimo. Intentando hacer investigación, yo busqué cuáles eran los simuladores que se podían utilizar y me di cuenta que también eran carísimos, a pesar de que digan que son los tipos de herramientas más útiles y más accesibles. Realmente cuesta poquito más de 22.000 euros poder tener un simulador de microgravedad comercial. Entonces, realmente para mí como estudiante de segundo año en el 2017 era complicadísimo tener 22.000 euros en el bolsillo para comprar uno de esos equipos. Entonces, yo cuando intenté hacer este tipo de investigación me di cuenta que tenemos una oportunidad, principalmente aquí en Guatemala. Tenemos a las personas, tenemos a los ingenieros con los conocimientos para poder desarrollar nosotros mismos estas nuevas herramientas de investigación. Y realmente lo único que nos faltaba era un guía. Entonces me puse en contacto con el doctor Luisea, que supongo que muchos de aquí, si son fanáticos del espacio, ya lo conocen. Y pues él, con otro amigo mío que se llama Freddy España, pues el doctor Luisea estuvo dándonos guía de cómo funcionaban esos, cuál era el principio físico, qué requisitos tenía que cumplir nuestra máquina y cómo realmente eso nos podía ayudar a nosotros para pues generar, ¿verdad?, la simulación. Entonces, como les cuento, yo tenía interés en investigar el comportamiento principalmente de un hongo llamado Candida albicans, que es un hongo que tenemos todos, sin excepción alguna, más que si están enfermos, pero todos tenemos Candida albicans en nuestro cuerpo y es un microorganismo oportunista. Eso quiere decir que cuando ustedes pues, tienen un bajón en su sistema inmune, muy probablemente pueden tener infecciones de Candida albicans, pero en condiciones normales simplemente convive con nosotros en simbiosis. Y pues yo lo quería estudiar en condiciones de microgravedad porque los astronautas se ven afectados enormemente por este microorganismo en específico. Pues bueno, me di cuenta que enviar mis experimentos a la estación era muy complicado y que, pues bueno, los clinostats que eran la mejor opción realmente eran muy caros. Entonces me junté con Freddy España y con el doctor Licea para poder hacer nuestro primer simulador y los requisitos principales que teníamos era que fuera de bajo costo, fácil de replicar y verificable. Queríamos abrir nuevas oportunidades de investigación para Guatemala y también aumentar la posibilidad de investigaciones. Entonces se hicieron 3 iteraciones del simulador. Este fue la primera, solo tenía la capacidad para 3 muestras a la vez. Este simulador pasó un proceso de verificación en donde yo repliqué una investigación que ya se había hecho con otro tipo de simulador, con el HARP específicamente, y pues lo que buscaba era obtener los mismos resultados para verificar que nuestro clinostat estaba simulando correctamente lo que otros clinostats comerciales hacían, y efectivamente encontré que sí estaba simulando las cosas como se debía. De ahí hice una segunda iteración con Freddy, que ni siquiera la probamos, ni siquiera la verificamos porque vibraba mucho, no cabía en la incubadora, pero gracias a esto pues se logró hacer el primer taller de biología y microbiología espacial en Guatemala, y logramos ver cómo era un clinostat real, y ya con eso nos hicimos una idea de hacer una tercera versión que fue la final. Esta versión es para la educación y para hacer proyectos de investigación universitarios, y como se pueden dar cuenta ya eran 3 tubitos que utilizaban microtubos de centrífuga de 1.5 mililitros para poder hacer la investigación. Esto también pasó por un proceso de verificación y también lo hicimos abierto a todo público. Entonces, si ustedes quisieran hacer su propio simulador de microgravedad, lo pueden hacer con el acceso a este clinostat que nosotros tenemos. Obviamente necesita sus mejoras, pero hasta el momento es el mejor que tenemos de manera gratuita para Guatemala, ¿verdad? Este fue una gran sorpresa. Este fue el que fui a presentar a Dubái para el primer congreso, bueno, para el 72º congreso ¿cómo es? International Astronautical Congress, el Congreso Internacional de Astronáutica, pero el primero para mí. Y como les decía, los comerciales normalmente cuestan 28.000 euros, $28.000 más o menos.
Y el costo del Clinostat que Freddy y yo desarrollamos con la guía del Dr. Licea nos costó $109.61. De hecho, para nosotros fue más barato porque muchos de los componentes ya los teníamos y solamente los reciclamos. Y es un 0.50% del precio aproximadamente de un Clinostat de los comerciales. Entonces, solo aquí hay una diferencia bastante grande. Y pues algo curioso que pasó es que cuando yo presenté esto, se me abrieron los ojos, digamos, porque yo lo presenté, era open source para que cualquiera lo pudiera hacer y lo pudiera replicar, y aún así hubieron muchos investigadores que se me acercaron y me preguntaron a cuánto vendíamos el Clinostat. Entonces me dijeron que pues muchos no tienen la capacidad de hacer ellos mismos el simulador, muchos no tienen el tiempo y prefieren comprarlo, y pues que este era mucho más accesible, entonces que a cuánto lo vendíamos y que por favor les dijéramos ya, ¿verdad? Entonces, ahí pueden ver la presentación del desarrollo y verificación de un Clinostat de bajo costo hecho por estudiantes de pregrado en un país emergente como Guatemala. Y ahí estoy con el doctor Licea y yo presentando, ¿verdad? Esto generó muchísimo interés en el sector espacial. Logramos, como decía el ingeniero Edgar Castro, generar la Asociación Guatemalteca de Ingeniería y Ciencias Espaciales y tener bastantes actividades en el sector espacial. Hemos tenido workshops y diferentes actividades para poder promover la educación espacial en Guatemala, y también de ahí generé mi primer emprendimiento que se llama Verne Technologies, en donde estamos vendiendo los simuladores de microgravedad más o menos a $5,000 a diferencia de nuestra competencia. Entonces es bastante grande el cambio, y también nosotros cambiamos el diseño obviamente porque no podemos vender el mismo que estaba open source, pero hoy por hoy estamos vendiendo una versión que a nosotros se nos hace bastante mejor. Es a prueba de todo, ya la hemos probado con bastantes cosas y pues pronto saldrá a la venta para que cualquiera lo pueda adquirir. Obviamente yo sé que $5,000 sigue siendo un precio bastante grande para estudiantes, pero el modelo de negocio que tenemos nosotros en Verne es literalmente acoplarnos a la capacidad del que nos comprará. Así que si ustedes son investigadores, con mucho gusto se pueden poner en contacto conmigo y ya vemos cómo mejorar el precio para ustedes, ¿verdad? Y obviamente este simulador ya no cuesta $109, la producción es bastante más caro porque lo mejoramos bastante, solo para que se queden tranquilos. Y durante todo este tiempo yo fui invitada a formar parte de 2 investigaciones financiadas por NASA. La primera era una llamada Simulated Micro, Lunar and Martian Microbial Research, que era para poder investigar cómo la Candida albicans se comporta al ser expuesta a microgravedad simulada del Marte, el órbita y la Luna. Y pues ahí pude realizar ciertas curvas de crecimiento y empezamos a ver diferencias bastante grandes en la dinámica de crecimiento de las células de Candida albicans. Y después fui invitada a formar parte del proyecto de Space Biofilms, en donde también la agencia que dio los fondos para esta investigación fue NASA, ¿verdad? Entonces aquí pueden ver el equipo que forma parte de esta investigación. Aquí estoy yo, ya no soy una undergraduate student, pero ahí sigo trabajando, ¿verdad? Y pues la directora de mi carrera en aquel entonces, que era la doctora Pamela Pennington. Aquí pueden ver al doctor Licea y a Pamela Flores. Entonces solo en este equipo de trabajo de este proyecto financiado por la NASA pueden ver a 4 guatemaltecos trabajando en un proyecto de tal nivel, ¿verdad? Entonces, para darles un poquito de contexto, los biofilms son un tipo de representación, un tipo de presentación que tienen las células bacterianas y las células fúngicas también. Y pues bueno, las células bacterianas se pueden encontrar como células de libre flotación y suspendidas en un medio, conocidas como células planctónicas. Y en mi caso, el proyecto de biofilms se forma a partir de células sésiles que crecen en colonias y también pueden formar comunidades mucho más complicadas llamados biofilms. Para que ustedes se den una idea un poquito más de cómo son los biofilms, cuando ustedes se meten en una piscina que lleva tiempo de no lavarse correctamente, pueden sentir un moquito que hay en las paredes o en el suelo. Ese moquito está hecho de materia que generan las bacterias. Muchas veces cuando las bacterias mueren, generan esta matriz que está hecha de ADN y proteínas que utilizan ellas para protegerse, y adentro de ese moquito hay muchas más células bacterianas que son resistentes a antibióticos, tienen un mejor uso del sustrato, de los alimentos que tienen a su alrededor. Entonces realmente son supercélulas si los queremos ver, ¿verdad? Y en la naturaleza la presentación predominante es en biofilms.
Las células planctónicas se diferencian del biofilm por algunos genes y las células de biofilm se parecen a las planctónicas en su fase estacionaria porque pierden la colita. Entonces el ciclo de vida de células, por ejemplo, con flagelos para el movimiento es principalmente que primero tenemos estas que van pues nadando libremente, luego llegan a una superficie, se adhieren, dicen, esto está cómodo, y ahí se puede dividir en dos tipos. Lo primero es que forma diferentes como microcolonias, ¿verdad? A partir de estas bacterias que se adhirieron a la superficie, o forman una plasta, ¿verdad? De células. Cuando se adhieren, pierden la colita y comienzan a formar esta matriz que nosotros vemos por aquí, que ya es el biofilm, y las protege como les estaba contando. Naturalmente, las células cuando ya están muy arrejuntadas, digamos, comienzan un proceso de dispersión, que es lo que se puede ver aquí, donde normalmente vuelven a adquirir el flagelo y comienzan su vida de libre flotación nuevamente, en búsqueda de otra superficie para poder adherirse y poder comenzar un nuevo ciclo de biofilm. La diferencia es que hay diferentes formas en las cuales se puede dar este proceso de dispersión y algunas son naturales mientras que otras no. Los biofilms se pueden encontrar en condiciones médicas como periodontitis, osteomielitis, prostatitis, otitis media, neumonía, sinusitis crónica, y también causa problemas en la industria porque pueden llegar a corroer materiales, pueden llegar a invadir incluso poliimidas de aislamiento, FRPC, cable e incluso titanio. Entonces, realmente es bastante importante poder investigar pues este tipo de células, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? El poder encontrar una distinción entre estos dos tipos de células de vida libre, entre las sésiles y las planctónicas, que son las sésiles las que les digo que llegan a un lugar y comienzan todo este proceso de comenzar a generar un biofilm, pues ayuda a comprender de mejor manera el potencial infeccioso que tienen estas células y el potencial formador de biofilm. Se ha encontrado que en el caso de las células bacterianas principalmente se puede encontrar una mayor densidad celular en la Estación Espacial Internacional. Pueden llegar a invadir sistemas de reciclaje de agua, en donde pues tenemos principalmente células de Metylobacterium, Sphingommonas y Ralstonia, que pueden ser muy peligrosas para el ser humano. Y también tenemos invasión de bacterias en detectores de humos rusos, en el TBIS, PIT, y en el recuperador de condensación que se llega a tapar por biofilm, ¿verdad? Entonces, no solamente es importante poder entender los biofilms, sino también las células planctónicas, porque al fin y al cabo estas son las precursoras de biofilm y también son la forma en la cual las células pues, pueden llegar a generar más biofilm luego del proceso de dispersión. Entonces, se pueden utilizar diferentes soluciones para evitar que las células lleguen a adherirse a las superficies como cubiertas o diferentes topografías. La hipótesis de mi tesis era que yo iba a lograr ver un cambio en dimensiones entre las células cultivadas en el espacio y las células cultivadas en la Tierra, y también un cambio en dimensiones entre las células dependiendo del material que se utilizara y también dependiendo del día de fijación de cultivo. Y mis objetivos de esta investigación era determinar los cambios dimensionales de las células planctónicas cultivadas en microgravedad en diferentes condiciones por medio de microscopía de contraste de fases y también específicamente ver esta diferencia en dimensiones, en diferentes superficies, en diferentes días y en diferentes gravedades. Para esto utilicé microscopía de contraste de fase, una cámara, y para la medición de las dimensiones celulares, el software Fiji. Los métodos que utilicé, pues bueno, primero les explico cómo fue la matriz de experimentación que hicimos para este proyecto. Utilizamos cierto equipo que utilizamos para generar investigación en microgravedad, o sea que enviamos a la Estación Espacial Internacional, y también para hacer la misma investigación, pero en tierra. Utilizamos dos medios de cultivo. El primero es MAUMG, que es alto en nutrientes, y el urea bertrani suplementado con potasio como receptor final de electrones llamado LBK. Con estos diferentes métodos de cultivo también agregamos diferentes cupones que eran unos cuadritos de 1 por 1 centímetros de dimensiones que estaban hechos de diferentes materiales para ver cómo se comportaban. Con algunos nos interesaba ver cuál era el comportamiento celular y con el otro pues eran materiales experimentales que se están utilizando hoy por hoy para ver cómo podemos evitar esta formación de biopelículas. Entonces utilizamos membrana de celulosa con el medio cultivo MAUMG, que realmente es un simulador
de urea, un simulador de orina, si lo quieren ver así, alto en nutrientes, y 2 tipos de silicona de grado médico, que es con lo que se utiliza normalmente en el hospital. La silicona normal y la silicona DLIP, que es una silicona que tiene un patrón quemado, por así decirlo, con láser, y esto da una topografía diferente al material. Y con el medio cultivo Luria bertrani suplementado con potasio, utilizamos los materiales del acero inoxidable 316, un acero inoxidable pasivado 316, que es este de acá. Pasivado quiere decir que se le quitan todos los electrones libres al acero inoxidable, y un MIT Iris, que era un metal específico del MIT que estaba recubierto con un lubricante. Entonces esto se repitió en microgravedad y en gravedad terrestre. Entonces al final teníamos una gran matriz de datos que investigar, y en mi caso yo tenía que tomarle fotos a una gran cantidad de células para poder tener un análisis estadísticamente confiable. Entonces todo el experimento se metió en estas cositas que se llaman Group Activation Packs, que son estas cosas grandes de por acá, y cada experimento estaba en un FPA, que quiere decir Fluid Processing Apparatus, o aparato de procesamiento de fluidos. Entonces aquí tenemos un bypass, una pequeña pestañita que permitía el intercambio de fluidos, ¿verdad?, entre nuestras muestras. Y pues aquí teníamos medio de cultivo con el cupón que nosotros íbamos a utilizar de los diferentes materiales que les dije anteriormente, y teníamos bacterias en estasis, que quiere decir que no están creciendo ni están muriendo, simplemente están ahí existiendo para evitar su crecimiento antes de que comenzara la experimentación. Ya en el espacio, pues teníamos un aparatito que empuja todas estas partes de acá, entonces esto baja, cuando esto baja y pasa por el bypass, este líquido se puede mezclar con este acá, y las bacterias en estasis pues ya pueden comenzar a crecer y alimentarse del medio de cultivo y adherirse al cupón que nos interesaba. Fueron mandadas a la Estación Espacial Internacional, como les digo, en estasis a 4 grados centígrados, y se activó por medio de la mezcla de bacterias en estasis con medio cultivo. Se hicieron diferentes fijaciones al primer día de cultivo, al segundo día de cultivo y al tercer día de cultivo. Es decir, teníamos un grupo de muestras que fueron fijadas o separó cómo se iban reproduciendo en el día 1, otro grupo que culminó el día 1 y al día 2 paró, y otro grupo más que culminó el día 1 y el día 2 y al día 3 paró. Entonces, ya cuando se terminó el experimento y regresó a la Tierra, lo que hicieron los científicos de Bioserve Space Technologies, y principalmente Pamela Flores y equipo, fue separar el cupón que nosotros teníamos acá, y con esto bien homogenizado lo mandaron a la Universidad del Valle para que nosotros lo pudiéramos investigar, y de ahí fue donde salió mi tesis. Entonces yo hice un proceso de limpieza en donde fui limpiando todos los equipos que utilicé para asegurarme de que no estaban contaminados con ningún tipo de bacteria previo a que yo hiciera el análisis. Preparé muestras generando una camita de agarosa en donde yo podía después poner las muestras. Optimicé el método, después tomé fotografías utilizando la Moticam 10+, y finalmente con estas imágenes que fui tomando, pues hice la medición de células con el software Fiji. Finalmente, ya teniendo estas fotografías, pude tomar las muestras de largo y diámetro, y hice pruebas estadísticas a través de estos datos. Entonces, algo importante es que encontré que los datos y cómo ibas a realizar las pruebas realmente era con datos no paramétricos, entonces ya eran análisis bastante diferentes los que tenía que comenzar a hacer. Todos los tratamientos muestran diferencia por lo menos en uno de los grupos, y esto lo hice con un análisis de Tukey. Ya luego de eso, pues generé diferentes gráficos para poder entender de manera visual cómo era que se encontraban o cómo era que se comportaban estas células, y como pueden ver, alrededor de los días en gravedad terrestre podemos ver este comportamiento en el cual las células comienzan a crecer el largo conforme pasan los días. El día 1 es el que menor largo tienen en las células en los diferentes materiales del MIT LIS, y los 2 tipos de aceros inoxidables, normal y pasivado. Y pues vemos este tipo de crecimiento. En el pasivado lo podemos ver mayor, y en este pues se queda un poquito más tranquilo, y en el MIT LIS lo que vemos es que entre el día 1 y el día 2 pues no hay tanta diferencia significativa, pero ya entre el día 1 y el día 3 y el día 2 y el día 3 pues sí la hay. Igualmente para el acero inoxidable vemos nuevamente una gran diferencia entre el día 1
y el día 2, y el día 1 y el día 3, pero no hay diferencia significativa entre el día 2 y el día 3. Y finalmente, para el acero inoxidable pasivo, vemos una diferencia significativa entre el día 1 y el día 3, el día 2 y el día 3, y el día 1 y el día 2. Entonces, en este sí tenemos diferencia significativa entre todos los días. En microgravedad, pues vemos un comportamiento bastante parecido, en el cual también vemos que las células comienzan a crecer conforme pasan los días en largo. Entonces vemos que el día 1 tiene una diferencia significativa con el día 3 y el día 2 con el día 3, pero no hay diferencia significativa entre el día 1 y el día 2 para el material MIT-LIS. Igualmente, para el acero inoxidable encontramos diferencia entre el día 1 y el día 2 y el día 1 y el día 3, pero no hay diferencia significativa entre el 2 y el 3. Y finalmente, para el acero inoxidable pasivado, vemos una diferencia entre el día 1 y el día 2, el día 2 y el día 3, y el día 1 y el día 3. Entonces, nuevamente se repite que hay una diferencia significativa entre los 3 días de incubación. Entonces, día con día podemos ver, por ejemplo, en el día 1 que las células en gravedad terrestre pues son bastante más grandes que las células en microgravedad. Y esto es principalmente en el día 1 que se puede ver, a excepción de las células que están expuestas al MIT-LIS. En el día 2, pues vemos nuevamente que no hay diferencia significativa entre las células en gravedad terrestre y en microgravedad utilizando MIT-LIS, pero nuevamente sí hay una diferencia entre las de gravedad terrestre y microgravedad en los dos tipos de aceros inoxidables. Y vemos una tendencia de que en general las células crecidas en la Estación Espacial Internacional, a pesar de ir en constante crecimiento, siguen siendo más chiquitas que las células crecidas en gravedad terrestre. Y lo mismo vemos en el día 3, solo que ya no hay una diferencia significativa tampoco en el MIT-LIS y tampoco en el acero inoxidable normal, y solamente se mantiene esa diferencia en el acero inoxidable pasivado. Entonces, incluso en el MIT-LIS podemos comenzar a ver que las células en microgravedad pueden ser un poquito más largas, pero no es significativo. Entonces, ya se ve un comportamiento bastante diferente. En cuanto a diámetro celular, pasó algo súper interesante, que es que vemos que el diámetro, a diferencia del largo, que el largo iba aumentando respecto a los días, en diámetro iba reduciéndose conforme los días. Entonces, esto se mantiene tanto para el MIT-LIS como para el acero inoxidable normal y el acero inoxidable pasivado. Y en microgravedad se puede ver exactamente el mismo comportamiento, a excepción del acero inoxidable pasivado, en donde las células comienzan a bajar su diámetro respecto a los días. En el día 1 podemos ver que no hay diferencia significativa entre las células de gravedad terrestre y microgravedad en ninguno de estos materiales, mientras que para el día 2 ya comenzamos a ver una diferencia nuevamente entre los materiales cultivados en acero inoxidable y acero inoxidable pasivado. Entonces aquí ya empezamos a ver un poquito más de cosas interesantes, ¿verdad? Y nuevamente podemos ver un comportamiento en el cual las células que están en microgravedad pues son bastante más pequeñas que las células que están en gravedad terrestre. 15 Entonces, minutos. en discusión, ¿verdad? Tenemos 15 minutos. Súper. En discusión, pues podemos encontrar que las formas en las células en las cuales provienen del biofilm pasan de su estado de biofilm a un estado planctónico por medio de 3 diferentes tipos. El desprendimiento, cuando una parte grande del biofilm se desprende y por ende se pierde la masa de la colonia, por parte de erosión, que es con una fuerza mecánica externa que constantemente va quitando esos pedazos de biofilm, y por medio de dispersión, que es la parte natural en la cual las células se separan de la colonia y comienzan su vida libre, ¿verdad? Entonces, tenemos datos en horas de cómo estas cosas pueden ir pasando en cuando están en tierra. Y lo interesante es que no concuerdan con el tipo de comportamiento que nosotros vimos en este estudio. Entonces, lo que vimos es que las células planctónicas de dispersión son parecidas a las planctónicas originales, pero tienen una mayor fase lag de 3 horas extra y pues tienen una mayor capacidad de formar biofilms. Y sabemos que ya estaban luego de su fase de fijación, principalmente por los conocimientos previos, en una fase de fijación irreversible, y no estaban en una fase de dispersión según los días de cultivo que teníamos, las células en biofilm que estaban co-cultivadas con las células planctónicas. Entonces, esto se puede determinar, digamos, nos puede dar una idea de que probablemente las células planctónicas que encontramos están en un proceso de dispersión no natural,
y esto pues puede ser debido a la limitación en oxígeno que se tenía por el tipo de cultivo anaeróbico que estábamos haciendo, que pues causa cambio en los ramnolípidos, niveles de CDI, GMP bajos, y también por procesos de desnitrificación que se tienen gracias al KNO3 y al crecimiento anaeróbico. Entonces todo parece beneficiar una vía planctónica y pues es interesante para comparar con el biofilm y determinar la cobertura del mismo. Entonces sería súper poder agarrar los datos que yo encontré y poder compararlos directamente con los datos del biofilm. Y aquí como pequeño spoiler, de hecho lo hice y se miraba claramente cómo era que era un proceso de dispersión natural, que a pesar de que no estaba dentro de los días conocidos de dispersión, sí se miraba el pedazo de biopelícula y cómo había hoyitos de los cuales normalmente se desprenden naturalmente las células planctónicas para comenzar un nuevo proceso de invasión a diferentes superficies. Entonces, en el día 1 podemos hipotetizar que ya pasó todo el proceso de crecimiento y a partir del día 2 comienza a recircular, ya sea por biofilm u otros factores, este tipo de comportamiento. Entonces, como les decía, el diámetro es normal durante la replicación, no vemos ninguna diferencia en cuanto a lo que se espera, y el cambio ya estaba reportado de hecho, pero se relaciona principalmente con la falta de la expresión de un gen llamado MREB. Entonces, esto sería interesante poder hacer un estudio genético para este tipo de análisis, para ver realmente si es por un cambio en el gen o si es por otro tipo de factores que se está teniendo este cambio en el diámetro. Y pues también se relaciona con la obtención de nutrientes, por lo cual mientras tenemos una célula más larga, se hace más chiquito el diámetro para mejorar la obtención de nutrientes a partir de las células. Por otro lado, en el MAU-MG, es decir, en el medio cultivo de simulación de urea, podemos encontrar un comportamiento completamente diferente al del LBK, en donde vemos que las células comienzan con un largo bastante grande y comienzan a disminuir, a excepción del silicón de LIP, en donde vemos un gran largo aquí, una disminución en el día 2 y nuevamente un subidón en el largo en el día 3. En microgravedad podemos ver que eso se mantiene, pero se comporta bastante diferente para cada uno de los materiales. Entonces, para aquí podemos ver para la membrana de celulosa que se utilizó que el diámetro comienza alto, baja y sube. Igualmente aquí comienza alto, baja y sube. Y aquí comienza bajo, sube y baja. A diferencia del que teníamos en la Tierra, en donde comienza alto, baja y sube. Aquí vemos completamente lo inverso. Comienza abajo, sube y baja en microgravedad. En general, nuevamente encontramos que las células crecidas en microgravedad son más pequeñas que las células crecidas en gravedad terrestre y hay una significancia estadística principalmente para los materiales de silicona. Nuevamente, para el día 2 vemos una diferencia bastante grande, principalmente para el silicón normal, pero no para el silicón de LIP, y nuevamente vemos que el comportamiento de las células de microgravedad, pues de por sí ya suelen ser más pequeñas que las de gravedad terrestre. Y aquí vemos algo diferente, que es que las células de microgravedad ya son un poquito más grandes para la microgravedad que para la gravedad terrestre, a excepción del silicón de LIP. Y para el diámetro vemos que el comportamiento del diámetro, a diferencia de con el medio LBK, es bastante parecido para largo que para el diámetro. Entonces ya no es inverso, sino que sigue siendo el mismo. Cuando las células se alargan, el diámetro también crece, y cuando la célula se acorta, el diámetro también decrece. Entonces vemos un comportamiento bastante parecido en gravedad normal y en microgravedad también. Entonces se ve que el comportamiento es parecido para el diámetro y el largo. Nuevamente vemos que las células en microgravedad son relativamente o significativamente más pequeñas que las células en gravedad terrestre, para la mayoría, a excepción del silicón en el día 2, donde vemos que las células en microgravedad de hecho son más largas que las células en gravedad terrestre, y esto se repite también para el silicón de LIP, pero en el silicón de LIP no tenemos una diferencia significativa. Y finalmente, aquí ya vemos nuevamente que las células en microgravedad vuelven a ser más pequeñas que las terrestres, a excepción de la membrana de celulosa. Entonces, un poquito de discusión aquí, pues lo que encontramos es que se llega antes a la fase exponencial de crecimiento, pero igualmente a la fase estacionaria. Quiere decir que las células crecen más en un corto tiempo, pero al mismo tiempo llegan antes a la fase en donde ya no crecen ni mueren, sino que se mantienen en una forma estacionaria. Este tipo de cultivos favorece la formación de biofilms, pero con las células alargadas, y esto genera estructuras débiles, que hace que el biofilm más fácilmente
se desprenda y forme nuevamente células planctónicas. Y es más fácil que las células en biofilm regresen a su fase planctónica gracias a este tipo de cultivos. Mi teoría en este caso es que en silicona y en silicona DLIP, las células alargadas del día 1 son células que se soltaron de la matriz del biofilm, y esto se tendría que ver con pequeños agujeros, y ya cuando lo vi nuevamente en las fotografías que ellos habían tomado en la matriz, pues sí se veía un comportamiento como lo que yo esperaba. Y en el día 3, el silicón DLIP es una nueva formación de biofilm, donde hay células más largas, menos estables y más fáciles de soltarse. Entonces, pues se mantiene la relación largo-diámetro en estas células, a diferencia de las células cultivadas en LBK. Y pues lo que puedo concluir en general es que la mayoría de los materiales que investigamos pues no inhiben la formación de biopelículas y tampoco el crecimiento de células planctónicas, por lo tanto sería necesario explorar nuevos materiales para la inhibición, y también que en general las células planctónicas en microgravedad suelen ser más pequeñas que las células en gravedad terrestre. Entonces, esas son mis conclusiones, y ahora sí, pasamos a la parte de preguntas. Me salto todo lo demás porque pues ya son cosas que podemos discutir más adelante si ustedes quisieran hacer este tipo de investigación, pero gracias por su atención, espero que les haya gustado y ahorita podemos comenzar con las preguntas. Excelente intervención. Creo que para hacer preguntas hay que ser un especialista también, porque sí, no creo que por muchos podamos hacer preguntas, pero sí tenemos algunas preguntas que nos han hecho, una del público y otra que también tenemos acá con el doctor Samayoa. Si gustan, podemos, perdón, en lo que encuentro la que nos hicieron, podemos empezar. Doctor, si quiere, hace usted su pregunta. Si tiene una pregunta. Muy bien, usted buenas también. noches. Buenas noches, Catherine. Pues mi más sincera felicitación porque su nivel de todo lo que ha hecho, pues de su planteamiento de su problema, de los recursos que ha utilizado, un nivel realmente muy, muy alto. Gracias. Yo personalmente me siento orgulloso de ser su compatriota y sinceramente espero que esto motive e inspire a muchas generaciones de jóvenes para buscar esa excelencia que usted tiene. Increíble, verdaderamente increíble. Tengo dos preguntas, una con respecto a su investigación y otra pues que no está tan relacionada con su investigación, pero sí tiene que ver con la exobiología. Podríamos resumir en su presentación que el ambiente de microgravedad favorece el crecimiento entonces de bacterias en tamaño, pero también hace que consuman más rápido sus alimentos. Esta sería una conclusión. ¿Esa sería la pregunta? Depende de si están en crecimiento aeróbico o anaeróbico, y también, digamos, yo directamente no tengo cómo comprobarlo porque no hice medición de nutrientes presentes en los medios de cultivo que yo analicé, pero lo que vi, según las características de las células, digamos, las células nos pueden decir mucho de qué es lo que están viviendo conforme esos cambios en largo y ancho, y por eso fue que yo lo investigué, que cuando una célula tiene un gran ancho, normalmente es por falta de nutrientes, que los nutrientes ya no están tan presentes, entonces tiene que aumentar el área para poder asegurarse, poder obtener los nutrientes, en lugar de mantenerse pequeña para poder asegurar, por ejemplo, la salud de la célula. Entonces hay células que se sacrifican, se hacen más grandes para conseguir los nutrientes, mientras que hay otras que se mantienen pequeñas, como que esperando a que llegue el momento perfecto de los nutrientes, ¿verdad? Entonces, una cosa que yo considero que se puede hacer con las mismas muestras, y de hecho hay una convocatoria abierta para los que quieran investigar, es ver si las células que yo estudié tienen presencia de flagelos. Porque si vemos presencia de flagelos y células con un área mayor, lo que podemos determinar es que ya no hay nutrientes en el biofilm que ellos formaron, y por lo tanto se tienen que desprender de la biopelícula y buscar nuevos lugares con más nutrientes. Mientras que si encontramos que las células que yo encontré, que estaban, por ejemplo, más pequeñas y con un ancho también más pequeño, no tienen flagelos, que es lo que es mi hipótesis, realmente no son células que salieron de la biopelícula, digamos, porque ellas quisieron, si lo queremos ver por eso, por un proceso de dispersión correcto, sino que más bien por algún movimiento o algún estresor externo, se salió, digamos, un pedazote de esa biopelícula, y luego estas células que salieron de la biopelícula se dispersaron y entonces se mantuvieron con este proceso de hacerse chiquitos para evitar necesitar mucho para crecer.
y evitar también como que sobregastar energía. Entonces, realmente gracias a todos los estudios que se han hecho antes, sí sabemos que las bacterias necesitan menos nutrientes para realizar la misma tarea que realizan aquí en tierra y también lo pueden hacer más rápido. Entonces, respondiendo a su pregunta respecto a la bibliografía que tenemos, no, las células necesitan menos nutrientes para realizar sus funciones, pero respecto a mi investigación y lo que yo comprobé acá, pues necesitamos mayor investigación para poder concluir ese tipo de cosas. Pero según mi hipótesis, sería que efectivamente tuvieron un uso de nutrientes muy eficiente en los primeros 3 días y por eso necesitan salir, ¿verdad? Ok, perfecto, ya me quedó más claro. Y la otra pregunta que le quisiera hacer no tiene que ver directamente con su investigación, pero sí me encantaría conocer su opinión profesional. Seguramente usted está enterada de que en la cámara de la zona Surveyor 3, que se estrelló en la Luna en 1969 o 68, a los 2 o 3 años que la tripulación del Apolo 12 la recuperó, encontraron cepas que dicen que estaban vivas de Streptococcus mitis. Pero también hay controversia sobre eso, porque pues, realmente es difícil imaginar un escenario donde esas bacterias hubieran podido sobrevivir 3 años en vacío, en microgravedad y sin nutrientes y exponiéndose a temperaturas muy extremas. ¿Qué opina usted de este Streptococcus mitis? ¿Será que es un mito? ¿Es un mito de internet? ¿Es un mito de la exploración espacial? ¿O realmente pasó? No, realmente pasó y de hecho en el 2020, 2021, no me recuerdo muy bien qué año fue, también en una caminata espacial lograron aislar directamente microorganismos, no me recuerdo ahorita el género, pero en la Estación Espacial Internacional que tenemos hoy por hoy allá arriba, se encontraban biopelículas de otro tipo de organismos ahí, entonces no es tan imposible que sobrevivan al vacío, que sobrevivan a los cambios de temperatura, que sobrevivan a los niveles de radiación gracias a estas biopelículas, porque las biopelículas las protegen de la mayor parte de la radiación a la que pueden ser expuestas, a cambios bruscos de temperatura y también las vuelven más resistentes a todo. Entonces, realmente yo no consideraría que fuera un mito y también lo creo bastante posible, principalmente porque lo hemos visto y porque se ha estudiado ampliamente el tipo de organismos que pueden crecer en las superficies de este tipo de máquinas, ¿verdad? Siendo expuestas a ambientes tan extremos. Y normalmente uno se imagina que los microorganismos que no son extremófilos no podrían vivir en esas condiciones tan extremas, pero realmente los microorganismos son altamente resilientes por el tipo de mutaciones que pueden soportar y también el tipo de el comportamiento que ellos tienen para compartirse material genético para poder resistir a diferentes estresores. Yo diría que es totalmente posible. Bueno, eso también puede ser en algún momento un motivo de alarma, ¿verdad? Porque pues, si sobrevivieron a ese ambiente, ¿cómo no van a sobrevivir a los antibióticos aquí en la Tierra? Aunque bajen cepas mutadas de estreptococos y se bypasseen nuestro sistema inmune. Pues sí, hay muchísimas cosas que investigar. Tremendo. Tenemos otras preguntas por acá. Tengo 2 más que dice, ¿qué genes elegiría para ver los factores que afectan el diámetro? Dice Mariale Barrientos. Según la bibliografía, yo el primero que escogería para poder investigar es el que les dije por aquí, que se ha visto que falta expresión, que es el MREB, porque lo que pasa con este gen es que, digamos, es el gen que está involucrado en que cuando las células bacterianas se comienzan a dividir, ese gen no deja que se forme el septum en donde se separan las células. Entonces, no se termina de reproducir la célula y el diámetro aumenta y aumenta y aumenta en lugar de formar este septum. Entonces, yo lo que haría, el primer gen que estudiaría sería este y luego principalmente genes de estrés nutritivo, digamos, para ver directamente si lo que les faltaban eran nutrientes o si sí tenían nutrientes y simplemente era un proceso de dispersión normal. Gracias, Catherine. Y la última pregunta de la noche, ¿por qué consideras importante el análisis
de la sobrevivencia de las células en el espacio? Bueno, es súper... Muchas gracias, Violeta, por tu pregunta y también Mariale por la anterior. Es súper importante principalmente porque el sector espacial a nosotros nos puede proveer de mucha información importante. Como decía el doctor Samayoa anteriormente, el poder analizar este tipo de resistencias que los microorganismos expresan en el espacio genera muchísima ventaja para los seres humanos porque pues nosotros aquí en la Tierra tenemos los microorganismos, nosotros hacemos un antibiótico específico que afecte, por ejemplo, la pared de las células bacterianas y entonces nosotros atacamos esa pared, rompemos la célula y a partir de eso matamos a la bacteria. Pero entonces llega una bacteria que no tiene ese aceptor específico para la molécula que nosotros utilizamos de antibiótico y esa célula resiste y se multiplica. Y nosotros no sabíamos que esa célula tenía ese gen específico de que la pared de esa célula no se veía afectada hasta que la expusimos a antibióticos y pudimos ver esa reacción. Igual que si lo hacemos, por ejemplo, con algún antibiótico que afecte el proceso de dispersión de las células bacterianas o fúngicas. En el espacio, por otro lado, no es necesario que nosotros expongamos a antibióticos a las células para poder ver estas diferentes expresiones genéticas de resistencia a antibióticos. Entonces, si nosotros lo investigamos ahí arriba con los genes que ellos expresan en el espacio por ese estrés, sin necesidad de nosotros someterlos a antibióticos, para nosotros es más sencillo ver cuáles son los genes que ellos tienen que aquí en la Tierra nos podrían afectar y podrían generar esa resistencia y nosotros atacarlo previo a que los organismos aquí en la Tierra obtengan ese proceso de resistencia y nos hagan tantos problemas. Entonces ya es ir un pasito más adelante que ellos, digamos, y poder nosotros determinar cómo evitar que estas bacterias generen ese proceso de resistencia aquí. Y también es importante notar que no todos los cambios son reversibles, pero la mayoría de cambios que nosotros vemos en las células, cuando son expuestas a condiciones espaciales, cuando regresan a la Tierra, regresan a la normalidad. Entonces, normalmente todas estas cosas de resistencias antimicrobianos y demás, cuando regresan a la Tierra, las pierden porque ya no tienen el estresor de la microgravedad, de la radiación, de los cambios de temperatura. Entonces, pues no es tampoco de tanto miedo. Obviamente a los astronautas cuando los bajan, los meten en cuarentena bastantes días a estudiarlos, a ver qué les pasó y cómo podemos evitar que ciertas bacterias y cosas nos contagien a nosotros y también cosas de nosotros los contagien a ellos porque ellos vienen con el sistema inmune muy afectado. Pero a nosotros nos podría ayudar enormemente a entender de mejor manera los procesos de resistencia de los diferentes organismos que estudiamos y cómo podemos ir nosotros un pasito más adelante de ellos. Catherine, muchas gracias. Ha sido una conferencia del más alto nivel. Ciencia fascinante es lo que podría decir. Doctor, ¿cómo le pareció la conferencia? Pues verdaderamente impresionante. Pues, la licenciada maneja un nivel altísimo, muy, muy alto, en cuanto a no solo su tecnología, sino su razonamiento estadístico y demás. Es impresionante. Ciencia pura, pues realmente es ciencia pura. Como la que anhelamos hacer aquí algún día, pues aquí en Guate, ¿verdad? Y ella ya está haciendo. Eso es lo más impresionante de todo, que ya es una realidad. Ya no es algo que solo miramos que otros hacen, ya se está haciendo aquí. Y las implicaciones son pues impresionantes. A mí se me ocurren miles de preguntas, ya lástima que ya no hay tiempo. Tal vez una última observación, Catherine, tal vez no es tanto directamente su campo, porque investiga más microorganismos, ¿verdad? Pero investigar o saber cómo se comportan los tumores humanos malignos en ambientes de microgravedad también podría ser algo fabuloso, impresionante. Me imagino que ya hay también líneas de investigación sobre eso en algún lado. Sí, de hecho el doctor Luis Sea estaba trabajando con células de cáncer de mama en el espacio, principalmente porque cuando nosotros estudiamos cánceres aquí en Tierra por la fuerza de la gravedad, esas estructuras se aplastan y cuando las estructuras se aplastan, entonces nosotros no podemos realmente estudiar la estructura tridimensional que forman esos tumores en nuestro cuerpo. Mientras que en la Estación Espacial Internacional, gracias a la constante caída libre y microgravedad, esas estructuras tridimensionales sí se forman. Entonces, sí se está utilizando para poder estudiar de mejor manera el comportamiento de los tumores cancerosos.
Excelente. Interesante para el doctor, que es Es- oncólogo, es especialista en oncología. Es impresionante realmente. Muchas gracias, Catherine, por esta cátedra que nos ha dado esta Fascinante, noche. es algo Con fabuloso, gusto. realmente Gracias a ustedes por la increíble. oportunidad. Muchas gracias, Catherine. Gracias a ustedes. Esperamos tenerla nuevamente en otra oportunidad para que nos platique el espacio y le agradecemos, como dijo el doctor, ser nuestra compatriota y que haber puesto el nombre de Guatemala en alto y en la Estación Espacial Internacional. Así que Gracias muchas a gracias. ustedes. Muchas Gracias a ustedes y también gracias por el esfuerzo que están haciendo en la educación espacial a partir de los diplomados que están promoviendo en la universidad. Muchas gracias, Catherine. Gracias. Buenas noches. Gracias, bueno, muchas gracias. Despedimos entonces esta charla, esta conferencia tan interesante el día de hoy, invitándoles a que nos sigan en otras conferencias que vamos a estar presentando siempre de ciencia y relacionados con astronomía, astrobiología, astronáutica. Este año vamos a darle un poco más énfasis a la astronáutica y todas sus derivaciones, así que dentro de poco anunciaremos nuestra próxima charla que va a ser sobre medicina aeroespacial. Imagínense ustedes, vamos a estar viendo mucho de esto en este año, así que les invitamos a que nos sigan acompañando en estas charlas en la Universidad Galileo, Instituto de Astronomía. Gracias a nuestros compañeros de Media Lab por el soporte que nos dan, el soporte técnico, y gracias al doctor Alfredo Samayoa por haberme acompañado para recibir a la doctora Catherine Herrera. Muchas gracias y feliz noche.